Buenos días, amada iglesia. Buenos días. No, buenos días. ¿Cómo está esta mañana? Bendecidos porque tenemos vida. Qué bueno que está aquí esta hermosa mañana, iglesia. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno de nuestros hermanos. Acompáñenme a Hechos 5, por favor. Versículo 1. Hechos 5, versículo 1. Libro de Hechos, capítulo 5, versículo número 1. ¿Me regalan un fuerte amén cuando ya lo tenga? Amén. Dice así su iglesia, póngase de pie igual. Si vamos a leer la lectura, tenga el hábito de que nos tenemos que poner de pie todo el tiempo. Así sea cualquier lectura de un versículo 2, siempre tenemos que ponernos de pie, no por respeto al que está acá enfrente, sino respeto a Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti vendida y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Otra vez, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Padre de gloria, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Padre, por lo que tú haces en cada mañana, Señor, porque tú nos das, Señor, este día otra oportunidad, Padre, para poder alabarte, Señor, para poder buscarte, Señor, poder ver tu palabra, Señor, poder escudriñar, Señor, las escrituras, Señor. Te pido, Padre, que en este día, Señor, esta palabra, Padre, confronte, Señor, esta palabra, Señor, tenga ese impacto espiritual en la vida de cada uno de los hermanos, que cada uno de los hermanos se ha confrontado con esta palabra. Te damos gracias, Padre, porque solamente tú, Señor, confrontas los corazones. Solamente tú, Padre, redarguyes, Padre. Solamente tú, Señor, escudriñas, Señor, cada uno de nuestros corazones. Te pido que la palabra, Señor, fluya. Te pido que la palabra, Señor, penetre en cada uno de los corazones de nuestros hermanos. Que la palabra, Señor, sea esa espada, Señor, cortando, Padre, cualquier cosa, Señor, cualquier pecado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tenga la bondad, hermano, de tomar su asiento. Y quiero dar este devocional bajo el título Hipocresía espiritual. Aleluya. Repítalo: hipocresía espiritual. Aunque se incomode alguna vez. Hipocresía espiritual. No se pongan tan cómodos, porque desde el título ya vi que se incomodaron un poco. En el libro de Hechos, hermanos, hay bastantes historias muy bonitas, porque fue de la iglesia primitiva. Hay muchas historias, y en una de ellas sale esta, pero esta sí muy incómoda. Entonces, acabando el capítulo 4, que fue de Hechos, la iglesia, todos los que estaban con ella, le dieron muchas cosas a los pies de los apóstoles, trajeron muchas cosas, pero en el capítulo 5 empieza con pero. El pero fue el inicio del pecado en medio del avivamiento. El pero fue el pecado del inicio en este capítulo. Y el texto base que quiero tomar, o una parte, es: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Le quiero dar mucha importancia a eso: no has mentido a los hombres, sino a Dios.
En esta historia hay dos personas, que es Ananías y Zafira. ¿Cómo se llaman? Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Esta surge en una historia, pero no de corrupción externa, no fue algo externo lo que ellos cometieron, sino fue algo interno, fue una corrupción interna. No fueron castigados ellos por no dar, fueron castigados sino por pretender ser lo que no eran. Amén. Como primer punto, yo puse un acto que parecía espiritual, pero no lo era. Esto en el versículo 1 y 2, que dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira significa gracia y belleza. Ananías, gracia; Zafira, belleza. Cosa que no le quedó o no concordó muy bien con esta situación. Fueron discípulos de Cristo, fueron discípulos de Cristo y miembros de la iglesia apostólica. Y en el contexto es que ellos vendieron una heredad. ¿Qué es una heredad? Es una porción de terreno cultivada perteneciente a un mismo dueño. Y bueno, fue algo voluntario lo que pasó. Y el problema no fue que retuvieron una parte de esta heredad, sino que intentaron o quisieron aparentar una entrega total. No quisieron, el problema otra vez lo voy a repetir, no fue retener una parte, no fue el problema ese, sino querer aparentar una entrega total. Iglesia, Dios no se impresiona por lo que le entregamos, sino por cómo y por qué lo entregamos. Como punto número 2, para ir más rápido, el engaño comienza en el corazón antes de llegar al altar. Recuerden que estas dos personas le ofrecieron esto en el altar frente a los discípulos, y por eso le puse: el engaño comienza en el corazón antes de llegar al altar. Hechos capítulo número 5, versículo 3: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? El enemigo no le quitó nada a estos hombres, a esta mujer y a este hombre, sino que nada más le llenó su corazón de mentira. Le llenó su corazón de esa mentira que muchos de nosotros tenemos cuando no estamos como que bien unidos con el Señor. Y eso es un punto muy importante, iglesia. Satanás no necesita alejarnos de la iglesia, simplemente basta con corromper nuestra motivación dentro de ella. Amén. Satanás le basta nada más con corromper nuestra motivación de parte de nosotros, desde nuestro interior. ¿Qué será nuestra motivación? Como ejemplo, cuando comentaba, por ejemplo, que decían: es que hoy ya no llego temprano porque los demás no llegan, entonces pierden cierta motivación. ¿Y a poco no crees que eso no es pensamiento tuyo? Ese tipo de motivación tiene la iglesia, y ese tipo de motivación hace que uno caiga, hace que uno se desvíe, hace que uno no esté concentrado por este motivo. Y no todo el que sirve adora. Algunos solo buscan la aprobación. Tal vez estos hombres lo hacían por aprobación de la demás gente, pero Dios sabe con qué intención lo estás dando. Y no solamente estoy hablando de una ofrenda, estoy hablando de algo más. ¿Lo pueden entender, iglesia? No estoy hablando solamente de la ofrenda, estoy hablando de algo más íntimo, de algo más cercano. Cuando el corazón ya está lleno del engaño, el siguiente paso pues no es pequeño, es atreverse a mentir delante de Dios mismo. Cuando el corazón se llena de engaño, es muy malo. ¿Por qué? Porque ya el siguiente paso pues no es algo pequeño, sino es mentirle a Dios. Es algo muy grave que nosotros hacemos frecuentemente. El engaño de estos hombres fue cuidadosamente planeado y no fue una acción repentina. Y bueno, el punto 3 que yo quiero dar es: mentir a la iglesia es mentir al Espíritu Santo. Mentir a la iglesia es mentir al Espíritu Santo. Y bueno, en el versículo 4, Pedro le dijo dijo: reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le aclara que la heredad era suya y el dinero también era suyo. No había necesidad de hacer lo que hizo. La ofrenda no era obligatoria, pero la verdad sí lo era. La ofrenda no era obligatoria, pero la verdad sí tenía que ser de parte de él. No tenía que mentir. Pero lamentablemente nosotros,
Al igual que estos hombres, le mentimos a Dios. No le mientes al pastor, no le estás mintiendo al hermano que tienes a un lado, no le estás mintiendo a alguien más, le estás mintiendo a Dios. Así es, amén. Porque como dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías no fue descubierto por los apóstoles, fue confrontado por Dios mismo, como tú lo quieras ver. Ananías, no, aunque alguien te diga, es que hiciste esto, sabes que te está confrontando Dios a través de esa persona. Ya queda en ti, en este caso, saber si tú haces caso. Y este versículo afirma claramente la deidad del Espíritu Santo. Él conoce todo, Iglesia, Él conoce las intenciones de cada uno de nosotros. Y lo grave es que mentir en su presencia es mentir a Dios mismo. Mentir delante de su presencia, mentir de este lado, mentir de ese lado es mentirle a Dios en este lugar. Y Iglesia, déjame decirte algo que no se puede fingir delante de aquel que todo lo sabe. No se puede fingir de aquel que todo lo escudriña. Él sabe nuestros corazones, Él sabe cada intención de nosotros. Y esto lleva al punto 4, que es la santidad a Dios, o como yo le puse santidad a Dios, que es el versículo 5 al 10, que cuenta que Ananías al oír estas palabras cayó y murió. Cayó y expiró. ¿Qué quiere decir? Que cayó y murió, y todos vieron este suceso. Ellos no murieron por dar poco, ellos no murieron porque Dios dijo, pues es que entonces me diste muy poquito y yo quería más, no, sino porque fue por mentir deliberadamente. Y Dios protege siempre, Iglesia, Dios siempre protege a la iglesia naciente, a los hermanos nuevos. ¿Por qué? Porque estos, como dice aquí, eran jóvenes de iglesia, no eran ancianos. Dios siempre protege a la iglesia, Dios siempre protege a esa iglesia naciente. ¿Por qué? Porque no quiere que lo que ya se hizo se vuelva a repetir. Amén. Donde no hay temor de Dios, iglesia, pronto habrá pecado tolerado. Por eso es importante, y por eso siempre yo creo que los pastores dicen que tenemos que estar duro y darle con el pecado. Ustedes saben cuál. Porque en el punto que usted o que el pastor llega a tolerar eso es peligroso. Si el pastor llega a tolerar el pecado, no se puede. Una iglesia sin temor no va a avanzar. Una iglesia sin temor pierde la manifestación del poder de Dios. Amén. Iglesia, si Dios trató con tanta seriedad a la iglesia primitiva, y el pecado oculto que este hombre y esta mujer traían, que nos hace pensar a nosotros que hoy estamos en una doble vida, que hoy la apariencia y la hipocresía es bastante. ¿No creen que eso Dios no lo sigue viendo? Así es, Dios sigue viendo, Dios sigue viendo nuestros corazones, sigue pesando nuestros corazones y sigue llamando a una fe verdadera. Dios sigue buscando, Dios sigue demandando esa santidad delante de este lugar, delante de cualquier área donde tú estés sirviendo, o incluso como hermano de aquí, como congregante. Dios siempre va a buscar esa santidad. Y Ananías y Zafira murieron, pero la iglesia vivió. Como aquí dice, los jóvenes solamente se espantaron, pero cuando Dios limpia su casa, su gloria permanece. Cuando Dios está limpiando esta casa, su gloria permanece. Y Dios llama a dejar todo pecado. Dios siempre va a dejar siempre va a llamar a dejar todo pecado. ¿Por qué? Porque esto es sagrado, esto es santo. Y Dios siempre va a buscar la santidad en medio de nosotros. Dios siempre va a estar al pendiente de lo que hacemos delante de este lugar, de lo que hacemos en nuestra casa, de lo que hacemos en nuestro trabajo, de lo que hacemos como pareja, de lo que hacemos como esposos, de lo que hacemos como amigos. Dios siempre está al pendiente de cada uno de nosotros y siempre demanda esa santidad. Iglesia, yo sé que este lugar ha sido, o sigue siendo, ¿cómo decirlo? Ha sido limpiado y seguirá siendo limpiado. Hay personas que se van, hay personas que se quedan, hay personas que no aguantan, hay personas que simplemente no pueden soportar o tener santidad a Dios, y por eso se va. Por eso Dios dice que es necesario que su iglesia esté limpia, y no lo va a lograr hasta que así nos quedemos con 5 o 10 hermanos, pero que sea una iglesia limpia,
que sea una iglesia santa, que su gloria permanezca aquí primero que nada, porque como lo decía, si nosotros toleramos el pecado, si nosotros o los pastores toleran el pecado y pierden ese temor, la iglesia está perdida. Tenemos que tener eso en cuenta, iglesia. Y pues esto ha sido una pequeña historia que quería contarles y que Dios los bendiga mucho.